Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a miles de fans con el corazón en un puño y la mente llena de especulaciones durante mucho tiempo. Vamos a desentrañar el supuesto secreto de amor entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más fascinante de todo, vamos a hablar de la canción que supuestamente lo revela todo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y misterios. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes y no querrán perderse nada. ¡Vamos allá! La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que parecen sacadas de una telenovela. Ambos actores saltaron a la fama mundial gracias a la serie Erkenci o Pájaro Soñador, donde interpretaron a Candibit y Sanemine, respectivamente. La química entre ellos era, por decirlo suavemente, eléctrica. Desde el primer episodio, los fans quedaron cautivados por su conexión en pantalla, esa chispa que hacía que sus escenas parecieran reales, palpables. Y claro, cuando esa química es tan intensa, la pregunta que surge de forma casi inmediata en la mente de todos ¿es solo actuación o hay algo más? Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a circular como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de sus gestos, de sus miradas, de cada pequeña interacción que tenían fuera de cámaras. Se les veía juntos en eventos, en cenas, y cada fotografía, cada vídeo, era analizado al milímetro por los fans más devotos, quienes buscaban la confirmación de sus sospechas. Y es que, seamos honestos, la forma en que se miraban, cómo se reían juntos, cómo se apoyaban mutuamente, todo sugería una conexión mucho más profunda que la profesional. Sin embargo, a pesar de la insistencia de la prensa y de sus seguidores, Can y Demet siempre mantuvieron una postura cautelosa. Oficialmente se presentaban como buenos amigos y compañeros de trabajo. A veces, esta ambigüedad solo avivaba más las llamas de la especulación. ¿Por qué tanta discreción si solo eran amigos? ¿Acaso algo más estaba sucediendo y querían protegerlo? Y aquí es donde entra en juego nuestra protagonista de hoy, la canción que supuestamente guarda la clave de su secreto. Hablamos de Hayat Bir Yudum del cantante turco Sertab Erener. Esta canción, lanzada hace un tiempo, se convirtió de repente en el foco de atención de todos los fans de Can y Demet. ¿Por qué? Pues porque se rumorea que la letra de esta canción describe perfectamente la relación que ellos mantenían o al menos, lo que muchos fans sentían que era su relación. La letra de Hayat Bir Yudum habla de un amor profundo, de una conexión que va más allá de lo terrenal, de un sentimiento que te hace sentir vivo, que te eleva. Hay frases que mencionan cómo una persona puede cambiar tu perspectiva de la vida, cómo puede ser tu refugio, tu inspiración. Y si escuchamos atentamente la canción, y la comparamos con las entrevistas, las fotos y los momentos que se conocen de Can y Demet, es difícil no encontrar paralelismos. Por ejemplo, hay una parte de la letra que dice algo así como, «Tú eres el aire que respiro, la luz que ilumina mi camino». Y pensando en las entrevistas donde ambos han hablado de cómo se influyeron mutuamente, de cómo se inspiraron el uno al otro, de cómo la experiencia de trabajar juntos fue transformadora, esta frase cobra un significado especial. Can Yaman, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones sobre la influencia positiva que Demet tuvo en él durante el rodaje, cómo ella lo ayudó a enfocar su energía y a dar lo mejor de sí mismo. Y Demet, por su parte, también ha elogiado la dedicación y el carisma de Can. Otra parte de la canción que resonó mucho con los fans es aquella que habla de la fragilidad del amor, de la importancia de cuidarlo, de atesorarlo. Este amor es un delicado pétalo, que debemos proteger del viento y de la tormenta. Esto podría interpretarse como la dificultad que enfrentaban para mantener su relación en privado, los constantes ataques de la prensa, la presión mediática. Quizás intentaban proteger su amor de las miradas indiscretas, de los juicios ajenos, tal como se protege un pétalo delicado. Y luego está la frase que da título a la canción, «La vida es un sorbo». Esta puede interpretarse de muchas maneras, pero en el contexto de una relación romántica, podría significar que la vida es fugaz, que debemos disfrutar de los momentos de los amores intensamente, como si cada instante fuera un sorbo de vida que no queremos desperdiciar. Y si recordamos la intensidad con la que se vivió su relación, al menos a ojos del público, este significado encaja perfectamente. Ahora bien, ¿quién fue el primero en asociar
¿Esta canción con ellos? Los fans, por supuesto. Siempre son los fans los que tienen un sexto sentido para estas cosas. Seguramente alguien escuchó la canción, sintió la conexión y la compartió en las redes. A partir de ahí, la teoría se viralizó. Se empezaron a crear vídeos en YouTube, compilaciones de sus mejores momentos junto a la música de Sertab Erener, análisis de la letra, todo un fenómeno fan. Lo interesante es que aunque Can y Demet nunca confirmaron explícitamente que esta canción fuera su himno, tampoco la negaron rotundamente. Y hay momentos como en alguna entrevista o en sus redes sociales, donde se les ha visto escuchar música, y los fans más atentos aseguran haber detectado fragmentos de esta canción. Es como si, de forma sutil, ellos mismos estuvieran dejando caer pequeñas pistas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada es a menudo borrosa. Las estrellas están constantemente bajo escrutinio, y lo que para nosotros son simples gestos o palabras, para ellos puede tener un significado mucho más profundo. El hecho de que una canción pueda evocar tantos sentimientos y tantas teorías sobre su relación demuestra el poder que tienen Can Yaman y Demet Özdemir para conectar con su público, incluso más allá de sus personajes en la pantalla. Piensen en la presión que deben sentir. Miles de personas analizando cada uno de sus movimientos, esperando una declaración, un indicio. En ese contexto, mantener una relación, si es que existió, en privado debe haber sido un desafío enorme. Quizás la canción Hayat Bir Yudum fue su forma de decirse a sí mismos, y quizás a sus seguidores más cercanos, que estaban viviendo algo especial, algo que merecía ser cuidado y disfrutado, aunque fuera en la intimidad. La canción se convirtió en un símbolo. Para los fans, no era solo una melodía, era la banda sonora de un amor secreto, una confirmación silenciosa de sus esperanzas y deseos. Y aunque nunca tengamos la confirmación oficial, esta conexión entre la música y su historia ha creado una leyenda, un mito que perdura en el corazón de sus admiradores. Además, el éxito de Erkencikus y la posterior popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir a nivel internacional, especialmente en países de habla hispana donde la serie fue un auténtico bombazo, han hecho que su historia, y por ende esta canción, trascienda fronteras. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en esto, permitiendo que los fans de diferentes partes del mundo se conecten, compartan sus teorías y mantengan viva la llama de la curiosidad. Podríamos decir que la canción Hayat Bir Yudum se convirtió en una especie de lenguaje secreto entre los fans. Era una forma de hablar de su relación sin tener que usar palabras explícitas, una manera de compartir la emoción y la esperanza de que ese amor fuera real. Y en cierto modo creo que eso es lo más hermoso de esta historia. No se trata solo de dos actores que tuvieron química en pantalla, se trata de la conexión que crearon con su público, una conexión tan fuerte que una simple canción pudo convertirse en la clave para desentrañar un posible secreto de amor. Es fascinante cómo la cultura pop y las redes sociales pueden crear estas narrativas, cómo un fenómeno de masas puede dar pie a tantas interpretaciones y emociones. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de su trabajo y de su carisma, nos han dado una historia que va más allá de la pantalla, una historia que sigue dando de qué hablar y que, gracias a canciones como Hayat Bir Yudum, se mantiene viva en nuestra imaginación. Y aunque al final cada uno siguió su camino y rehizo su vida personal, el legado de Erkencikus y de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir permanece. Y para muchos esa canción será siempre un recuerdo agridulce de un amor que quizás fue real y que se vivió en las sombras, protegido por la música y la complicidad. En resumen, la canción Hayat Bir Yudum de Sertab Erener se ha convertido en el himno no oficial de la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su letra, que habla de un amor profundo, transformador y que requiere protección, ha resonado profundamente con los fans, quienes ven en ella un reflejo de la química y la conexión que percibían entre los actores. Si bien nunca hubo una confirmación oficial, la música ha servido como un lenguaje secreto, una forma de mantener viva la esperanza y la emoción en torno a esta querida pareja. Y así llegamos al final de este viaje por los misterios del amor en el mundo del espectáculo turco. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron un romance? ¿Han escuchado la canción Hayat Bir Yudum y les parece que encaja con su historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos.
Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.